Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Bueno, nos encontramos en una emisión más de este proyecto llamado Respuesta Rápida Libertaria, que trata de dar, bueno, pues un primer punto de vista respecto a acontecimientos importantes en nuestra región iberoamericana y que sean muy llamativos y traen una posibilidad a futuro. Bueno, y uno de sus temas, que es además recurrente, es el tema de la nueva constitución chilena. Este proyecto que viene platicándose desde hace unos años, que fue de las concesiones dadas por el presidente Piñera para que terminaran las protestas en su contra. Y bueno, pues entonces ya hicimos también un proyecto, un programa sobre el primer proyecto, el cual fue rechazado mayoritariamente. Y bueno, pues entonces creemos que a unos días de que vaya a votarse en un nuevo referéndum la nueva versión de la Constitución, bueno, pues invitamos a Cristian Araos, que es un profesor universitario especializado en psicopolítica y que, bueno, ha venido escribiendo sobre este y muchos otros temas desde un punto de vista legislativo. Nosotros incluso publicamos hace poco de él las consecuencias de la reducción de la jornada laboral que ya se implementó hace tiempo en Chile, si esa es aprobada nada más como un proceso legislativo. Y claro, pues a los políticos les fascina mucho esto porque reparten prebendas y aumentan la captación de impuestos sin que crezca la capacidad productiva del país, la cual, bueno, pues sí requiere mucho más trabajo. Y bueno, pues entonces creemos que la plática que podamos tener con Cristian Araos va a ser muy aleccionadora sobre qué está pasando en Chile en el tema de la nueva constitución, cómo llegamos a esto, qué contiene el nuevo proyecto y bueno, para el público mexicano e iberoamericano en general, seguramente es un tema muy atractivo y conforme se acerque la fecha del referéndum, bueno, pues se seguirá discutiendo más acaloradamente este tema. En tal sentido, invitamos a Cristian Arauz, como les decimos, a que nos diera su punto de vista. Cristian ya está con nosotros. Cristian, Bueno, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias por la invitación. Como tú lo comentabas, no solamente Chile, sino que prácticamente en toda Latinoamérica hemos observado durante el último decenio, sobre todo, cambios constitucionales y en lo general en los países subdesarrollados, como le llaman inclusive países bananeros, es algo muy habitual, ¿ya? Esto del tema de cambiar las constituciones. El problema está en que nosotros, los civiles, la ciudadanía, incluyendo al público mexicano, al chileno o a cualquier otro de Latinoamérica, no entendemos muy bien qué es lo que es el constitucionalismo, cuál es su lógica jurídica, cuál es el objeto por el cual surge a través de la historia a finales del siglo XVIII con el objetivo, en términos generales, de separar al rey o separar al Estado de la sociedad, ¿ya? Entonces ya empiezan ustedes a comprender de que algo raro pasa en el presente en circunstancias de que los mismos que supuestamente deberían ser controlados por las constituciones son las que diseñan las constituciones. Entonces, como que una asociación ilícita se le encomendara la tarea de diseñar la legislación o la ley que los regula, ¿entiendes? Una cosa bien extraña. Entonces, bueno, yo quiero comentarle antes que yo soy psicólogo jurídico forense, soy escritor de una trilogía, o sea, tengo varios libros que hasta el momento solamente han salido dos, que básicamente tratan sobre teoría del Estado, sobre economía política, entonces son temas que domino muy bien. Además de psicólogo, yo estudié Derecho, estudié Economía, o sea, prácticamente domino todas las ciencias sociales. ¿Y por qué? Porque para poder comprender que en su esencia al Estado, tú debes abrazar un poco la polimatía, ¿ya? Entonces tengo una formación bastante amplia de muchos años en todas las ciencias sociales. De hecho, yo he sido invitado 3 veces a México, he trabajado incluso con el gobierno mexicano
he desarrollado tecnologías para la búsqueda de personas desaparecidas en el ámbito forense, incluso he salido en la prensa en México, así que conozco muy bien al pueblo mexicano, muy agradecido siempre de ello, y no es nada nuevo para mí. Ahora, lo nuevo para mí es estar participando en política desde hace un par de años. Como les digo, mi primer libro se llama Hegemón, Juicio y Sentencia contra el Estado, y al mismo tiempo me transformé en un profesor de psicopolítica en un curso con una certificación internacional de analista en psicopolítica que le ofrece un instituto que también presido y que yo soy el CEO del instituto, y es una persona jurídica de derecho privado chileno y estadounidense. ¿Ya? Entonces, tengo ya bastante experiencia en esto, he investigado muchísimo, he estudiado muchísimo, he dormido muy poco, la verdad, desde que me comienzo a impregnar de todo lo que es las ciencias políticas, lo que es la economía política, lo que es la teoría del Estado, lo que es el constitucionalismo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces comprenderán que también mucho de lo que tengo que decir es bastante original, es bastante innovador, entendiendo de que yo soy psicólogo y por primera vez un psicólogo a través de la historia siempre han sido los economistas, bueno, los estudiantes de ciencias políticas, quienes participan un poco más en cuanto a la teoría del Estado y en cuanto al desarrollo y al desarrollo de lo que son las ciencias políticas propiamente tal. Pero la psicología es una ciencia más nueva, entender de que prácticamente todos mis maestros tienen más de 100 años ya, específicamente Herbert Spencer, yo soy naturalista y desarrollé un sistema, una innovación al Estado, o sea, cómo superar el Estado basado en modelos empíricos, sobre todo en democracias participativas como la de Suiza. Entonces, bueno, tengo ese es mi background, mi know-how respecto de cómo abordar todos estos temas para diferenciarme un poco respecto de la típica opinión de economistas, de políticos, de activistas políticos, de estudiantes de ciencias políticas, ¿ya? Entonces, la verdad es que, como les digo, tengo esa visión un poco más ecléctica, entendiendo de que domino varias ciencias sociales y eso me permite tener un punto de vista un poco más descriptivo de la realidad. No soy un opinólogo, soy un descriptólogo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, volviendo al tema ya del constitucionalismo, les comento que esa es el sinsentido que vivimos en el presente. Y hay que entender de que el subdesarrollo de los países es multicausal, pero obviamente que uno no debe confundir correlación con causalidad. La causa siempre es la misma, ¿ya? Y ustedes tienen que entender que tanto la pobreza como el subdesarrollo en el mundo, el subdesarrollo, porque ningún país de las zonas desarrollado nunca lo ha sido, entonces en esa realidad que describo también está insertada los mexicanos, México y el pueblo chileno. Entonces la pregunta es el fenómeno del subdesarrollo, de la pobreza, para pasarnos al constitucionalismo luego, es un fenómeno de qué característica, un fenómeno genético, o sea, tenemos un problema, un defecto genético de por qué no podemos lograr el desarrollo humano, tenemos un problema geográfico quizás, tenemos un problema racial, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo como que, y la verdad es que no, o sea, de su desarrollo humano, la pobreza, la miseria, es un fenómeno político, ¿ya? Entonces, y guarda relación directa, en términos causales, no correlacionan, respecto del crecimiento del Estado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Estado, a ver, más del 98% de las personas no saben ni siquiera lo que es el Estado, y cree que es una entidad, una especie de abstracto que está por sobre el bien y el mal, que tiene recursos ilimitados, al cual uno le pide dignidad, le pide que le solvente necesidades, productos, ¿me entiendes? Servicios, etcétera. Entonces, a eso me refiero yo con el hecho de que nuestra cultura sudamericana, latinoamericana, carece de teoría del Estado. O sea, no sabemos realmente lo que es el Estado y por eso que creemos mucho en los políticos, a pesar de que los políticos nunca cumplen sus promesas. O sea, eso es algo histórico. Entonces, entendiendo esto, nosotros podemos comenzar a acotar partiendo de la base de qué es el Estado. Y ahí el Estado no existe en términos ontológicos, en términos antropológicos, sino que más bien el Estado es una organización, representa una minoría de personas comunes y corrientes, ¿ya? Que son iguales o peores que nosotros quienes estamos hablando aquí o quienes están participando de esta reunión. Entonces, hay que entender que esa gente además tiene una característica que es improductiva.
y está exenta del pago de tributos porque se nutre de tributos, ¿me entiendes? Eso es algo que también describo en mi segundo libro, que es el minusvalor o la minusvalía, ¿ya? Donde establezco fórmulas matemáticas para probar que la plusvalía marxiana o de Marx, de la teoría marxiana o marxista, es falsa, es ideológica, y yo presento el contrario, el minusvalor, que sí se puede calcular con una fórmula matemática exacta para cada persona y para cada empresa del planeta, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, entender de que yo pruebo con matemáticas de ciencia exacta, o sea, de forma irrefutable, de que quienes consumen impuestos no pagan impuestos simplemente porque el sistema está diseñado para expoliar a la gente 24/7 desde antes de nacer e inclusive después de muerto, con su herencia. Hay que entender de que en rigor, como les digo, el Estado representa esta minoría que está exenta, o sea, que en rigor no paga impuestos. Por tanto, con un análisis lógico, de lógica simple, entendemos, y ya abrazando un poco la teoría malthusiana, que si el universo de consumidores de impuestos, entiéndase, exentos del pago de impuestos, cuando se acerca o supera a la masa, al total de personas que pagan impuestos, que los pagadores de impuestos, la sociedad comienza a colapsar, ¿ya? Y ahí es donde, en rigor, nosotros abrazamos la pobreza, la miseria y el subdesarrollo, y se hace crónico. El caso argentino es uno de los más claros, o sea, donde el Estado argentino o la clase gobernante argentina, la minoría gobernante argentina, firma 20 millones de cheques, ¿ya? Entonces, de una población de 30. Entonces comprenderán ustedes que prácticamente en todos los países latinoamericanos, su desarrollo, siempre es como un tercio de la población el que mantiene al país. Entonces es una cosa de realmente, yo le llamo yo soy psicólogo, entonces ocupo terminologías muchas veces psicológicas. Entonces yo hablo de que el Estado es como la gran esquizofrenia, ¿ya? Entendámosla desde ese punto de vista. O sea, como que es increíble cómo nosotros estamos completamente obnubilados por esta organización supuestamente benéfica a la cual nosotros le deberíamos o le debemos la organización de la sociedad, lo cual es absolutamente falso. Los países y las sociedades se desarrollan a pesar del Estado, por eso les digo, correlación no es sinónimo de causalidad, no gracias o no debido al Estado, o a esta minoría gobernante exenta, parásita, que se nutre o que obtiene rentas a través del expolio masivo de los ciudadanos y que en rigor a través del tiempo, de forma histórica, fue monopolizando los diferentes servicios sociales que tienen un origen natural, un origen privado, y que ellos los monopolizan justamente para lograr legitimidad, ¿ya? O sea, para poder volverse legítimos frente a la sociedad y que esta en rigor no terminase como lo que le sucedió a la clase gobernante de antaño previo a la Revolución Francesa o en el momento que ocurre la Revolución Francesa, que fueron prácticamente todos ajusticiados. Entonces, eso es fundamental de entender. Bueno, avanzo mucho, la verdad es que es muchísima información, muchísima historia, es muy interesante todo esto de cuando la clase gobernante, otrora faraones, reyes, califas, señores feudales, emperadores, etcétera, se desaparecen de la historia, entre comillas, se pierde la verdadera conciencia de clase y pasamos a rendirle tributos, a pagarle impuestos a una entidad, a una metáfora, a una sinécdoque, a un eufemismo, el Estado, ¿ya? Entonces, es una jugada magistral de la clase gobernante. Realmente el Estado es un enemigo, además de implacable, y además de contar con recursos ilimitados, es el enemigo más inteligente, es la máxima expresión de la creatividad humana, pero del lado oscuro, ¿ya? Es una cosa impresionante. Yo realmente, si ustedes quieren una tarea de por vida que los va a entretener y que los va a desafiar intelectualmente, no hay nada mejor que proponerse desmantelar el Estado, ¿ya? O sea, eso es algo que no te va a alcanzar la vida probablemente para poder luchar contra este enemigo omnipresente prácticamente, que se ha apoderado de la educación, de la cultura, de la salud, de la seguridad, de la defensa, etcétera, etcétera. Una minoría de personas que aprenden de forma vicaria, que aprenden imitándose entre ellos mismos y que curiosamente, aunque la gente no lo crea, se organizan en anarquía. O sea, la clase gobernante o los representantes del Estado de carne y hueso está organizado en anarquía. Sobre ellos mismos no existe otro Kratos,
no existe otro poder absoluto, no existe otro poder central. Entonces comprenderán ustedes que es sumamente interesante, requiere muchísimo estudio, requiere muchísimo dominio de todas las ciencias sociales para ir desenmascarando, para ir desmantelando todas aquellas acciones políticas atribuibles a este eufemismo que conocemos como el Estado. Y bueno, y ya retomando un poco el tema de la Constitución, por eso surge, a raíz de que la gente antiguamente tenía verdadera conciencia de clase, la cual se perdió después de la Revolución Francesa con la despersonalización del Estado, y pasamos de pagarle tributos, pasamos de un ser humano a una entidad, a un eufemismo, como les digo, una metáfora. Entonces la gente dejó dejó de desconfiar de la clase gobernante y perdió su conciencia de clase e incluso la defiende, la adora y la justifica. Entonces, es por eso que el constitucionalismo aparece a fines del siglo XVIII con el objetivo de, como la gente sabía, tenía verdadera conciencia de clase, desarrolla el constitucionalismo para separar al rey de la sociedad, para restarle su poder, para restarle atribuciones, intervenciones y recursos y expolio. ¿Me entienden? Entonces, desde ese punto de vista, ustedes comprenderán que los tiempos que vivimos hoy día son absolutamente esquizofrénicos. O sea, es el rey el que diseña la Constitución, el que la acomoda, el que invierte la lógica jurídica para poder hacerse de más poder, de más recursos, de más intervenciones y además para poder multiplicar a sus representantes. Así que son tiempos bastante desquiciados los que vivimos. Por eso yo creo que, mira, mucha gente sostiene que la pobreza es el estado natural del ser humano. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la pobreza, claro, nacemos pobres porque nacemos desnudos. En eso estoy de acuerdo. Pero el ser humano es tan inteligente, es tan capaz, es tan creativo, que la pobreza, una vez que tú ya comienzas, estás en edad en edad productiva, en edad laboral, de poder crear, intercambiar voluntariamente, etcétera, no debería existir pobreza en el mundo. No deberían existir países subdesarrollados en el mundo. De hecho, en este mismo planeta, en la misma raza, la raza humana, existen países con tasas de pobreza cercanas o iguales a cero. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Justamente la política, el tipo de Estado. Y ahí entramos a un otro punto que nos está carcomiendo a la sociedad chilena en específico. Fíjense ustedes que hace 10 años atrás Chile crecía 11% anual, crecimiento real. Hoy día crecemos 0%, y la gente del gobierno se jacta por décima, que 0,4, que 0,5, que 0,6, pero la verdad es que dejamos de crecer. Y eso significa que sin crecimiento no hay solución a los problemas sociales. Lo único que soluciona los problemas sociales, la pobreza, los problemas de acceso a la salud, a la educación, a la seguridad, etcétera, a la pacificación de la sociedad, a la educación de la sociedad, es el desarrollo humano. No existe otro camino, otra vía. Y Chile se aleja de eso, estuvimos a puertas de desarrollarnos. Yo recuerdo muy bien cuando antes la discusión política en Chile era de cuándo se desarrollaba el país. No de los problemas que existen hoy día, que estamos colapsando en todos los indicadores de desarrollo humano. ¿Me entienden? Entonces, eso es algo absolutamente lamentable, penoso y preocupante, porque yo siempre consideré a mi país como un lugar espectacular para vivir y que yo nunca he dejado de soñar con haberlo visto desarrollado. Estuvimos rozando esa posibilidad. Crecíamos durante décadas. El mínimo que crecía eran 5, 6% anual. Y llegamos a crecer 11%. Díganme ustedes, ¿qué otro país en el mundo en este minuto crece un 11% real? Chile lo había encontrado la fórmula, y estos políticos, justamente con una constitución que había sido diseñada para separar al rey, al Estado de la sociedad, y por eso que lográbamos ese crecimiento. Y fíjense que en plena democracia, esa constitución de 1980 fue modificada más de 200 veces, 250 veces. Y esas modificaciones fueron todas socialistas, fueron en favor del crecimiento del Estado, y ahí es cuando Chile comienza, como les digo, la causa de esa pérdida de crecimiento es el crecimiento del Estado. Hoy día el Estado chileno nunca había sido tan grande y nunca había contado con más recursos a su haber. Imagínense ustedes que el Estado chileno solamente este año tenía un presupuesto de más de 100.000 millones de dólares, cuando el hombre más rico de Chile
tiene con suerte, o sea, si tú juntas a las familias más ricas de Chile, no alcanza ni a llegar a los 60.000 millones de dólares. Chile, el Estado chileno, tiene 100.000 millones de dólares sin considerar la deuda. La deuda chilena son, el segundo semestre de 2023, ya superaba los 235.000 millones de dólares, imagínense. Entonces, ustedes entienden que el Estado es un agujero negro para la riqueza. Toda la riqueza que ingresa al Estado desaparece, se quema, la destruye, ¿ya? El Estado es un agujero negro y al mismo tiempo es un destructor de la riqueza. El Estado no crea ni produce nada. El Estado opera con riqueza confiscada o con endeudamiento forzado de por vida en contra de sus ciudadanos. Esa es la verdad. Y también imprimiendo billetes, dinero fiat, o sea, que se basa en la fe en el Estado, que no tiene ningún tipo de respaldo. Entonces, ¿me entienden ustedes que la causa de la pobreza, de su desarrollo, es el Estado? Y Chile es un caso ejemplar para poder comprender este fenómeno, cómo a medida que crece el Estado chileno, deja de crecer la sociedad chilena y hoy día estamos en un 0% y es más, quieren cambiar la Constitución para pasar de un Estado subsidiario, que era un Estado más liberal, o sea, menos intrusivo por parte de la clase dominante, a un Estado social y democrático de derecho, un Estado más socialista. O sea, ese es el problema de nuestra cultura. Confundimos la causa con la solución. ¿Y qué hacemos? Por eso que mi planteamiento personal, que nadie me escucha, bueno, yo voy a seguir repitiéndolo hasta que me canse, todavía me queda bastante día por medio, es eliminar las constituciones. El constitucionalismo está obsoleto. Debe ser eliminado porque las constituciones políticas del presente constituyen una de las causas de la pobreza y del subdesarrollo en el mundo. Tú no puedes constitucionalizar derechos falsos. Tú no puedes constitucionalizar una justicia falsa. La justicia social es una justicia falsa. Solamente existe realmente la justicia ciega, ninguna otra. ¿Ya? Y la justicia social es una arbitrariedad que consiste en que un grupo de parásitos sociales confisca la riqueza a la mayoría de las personas para repartirle a quienes ellos se les ocurre de manera arbitraria. Eso no es justicia, eso es robo y son grados de esclavitud humana, ¿me entienden? O sea, no existe el derecho a los productos y servicios. ¿Por qué? Porque los productos y servicios requieren trabajo humano y no existe el derecho a la esclavitud. No existe el derecho a robar, no existe el derecho a receptar el robo. ¿Me entienden? Entonces, por eso que cuando se constitucionaliza el robo, se constitucionaliza grados de esclavitud humana, de receptación del robo, estamos condenados al fracaso. Es que entiéndame eso, si es que quieren que le hable con la verdad. O sea, yo soy psicólogo y sé cómo oponerme, resistirme ante una idea irracional. Mucha gente se siente un poco exacerbado o se siente ofendido cuando llego a estas cosas, pero es que es la santa verdad. No hay otra verdad. ¿Me entienden? Entonces, si queremos hacer, por eso le llamo al Estado también la gran esquizofrenia. El Estado es la gran esquizofrenia en este mundo. ¿Por qué? Porque le pedimos cosas imposibles a los peores hombres, a los hombres más mediocres de la sociedad, que son aquellos que viven y se enriquecen a través del consumo de impuestos. Gente absolutamente improductiva que no crea, que además no es creativa y que no le aporta nada a la sociedad. Un humilde panadero le aporta más a la sociedad que todos los políticos juntos. Esa es la verdad. ¿Me entienden? Por algo la política, si fuese tan requerida, tan importante para la sociedad, no sería necesario que se fijen su renta por la fuerza. ¿Me entienden? Es como que yo como psicólogo diga, no, yo creo que la psicología es muy importante para la sociedad, por tanto la sociedad, yo me voy a fijar mi renta por decreto y me la voy a fijar en la mayor cantidad de millones posibles porque yo me lo merezco. No, pues, entonces yo si puedo subsistir en este mundo y si elegí la psicología porque considero que la psicología es importante, es porque la gente voluntariamente me intercambia mi trabajo, mi asesoría, mi conocimiento, mi especialidad por su dinero, ¿me entienden? O por otro servicio que me puedan intercambiar a veces. Porque también uno a veces también hace trueque dentro de la psicología. Bueno, entonces eso, grosso modo, para que entiendan los tiempos complicados que vivimos, donde, bueno, hay algo de esperanza, o sea, hay ideas que reflotan nuevos líderes, nuevos liderazgos, que
que me preocupan en tanto que se concentre demasiado en las personas y no tanto en la idea, por ejemplo, el caso de Milei, que ya lo podemos hablar, pero es importante eso, que por primera vez en la historia de la humanidad, no solamente un enemigo del Estado coloniza al Estado, sino que además hace visibles ideas que por años no fueron populares, que estaban escondidas, que fueron un poco, a ver, enterradas por el hegemón del mundo. Yo le llamo hegemón a la clase gobernante, a esta anarquía que está compuesta por todos los estados del planeta, ¿ya? El hegemón, la clase gobernante del mundo. Entonces, y de repente comienzan a hacerse populares, a hacerse visibles autores, como por ejemplo autores de la escuela austriaca, autores como Mises, como Hayek, como Menger, ¿me entiendes? Entonces, a ver, autores que incluso personas con grados de doctorado en economía no conocían en toda su formación, si estaban ocultos. Lamentablemente, todos los autores y los intelectuales que son populares a nivel global son pro hegemón, son pro clase gobernante, son pro Estado. ¿Ya? Entonces, por eso que vivimos tiempos interesantes. Nunca había existido tanta resistencia a las ideas del Estado y oposición, una oposición intelectual, una oposición lógica. Recordar que las ciencias sociales no son ciencias exactas, pero son ciencias lógicas. Por eso que podemos hablar de ciencia, porque tú no puedes ir en contra de la lógica. Existen leyes de hierro en las ciencias sociales, así como en las matemáticas, 2 más 2 es 4. Como digo, si el equilibrio de la sociedad entre los consumidores y los pagadores de impuestos, o sea, los consumidores cuando sobrepasan a los pagadores de impuestos, la sociedad colapsa, y eso va a ser siempre así. Es irrefutable, ¿me entienden? Es una ciencia lógica. No puedes ir en contra de la realidad, ¿me entiendes? Es una sociedad, es una ciencia realista, que se basa en evidencia empírica. Y por eso yo como forense, como psicólogo jurídico, que prácticamente ha dejado su carrera para dedicarse a combatir al Estado, a desmantelar el Estado, a desenmascarar al Estado, yo comienzo a analizar al Estado como una asociación ilícita, ¿me entiendes? Entonces me di cuenta que la mayor cantidad de psicópatas, de sociópatas, de personas con serios problemas de salud mental, se encontraban insertos en la política, en el Estado. Entonces, por eso es que comienza mi peregrinaje un poco a trasnochar, a devorar libros, a escribir, a desarrollar cursos de especialización de bajo costo para toda la gente, que también tengo alumnos mexicanos, venezolanos, argentinos, ecuatorianos, brasileños, espectacular. O sea, estoy de a poco, o sea, yo no soy muy conocido en el mundo político todavía, pero creo que estoy dejando libros que son bastante innovadores, presento una innovación al Estado, a la democracia. Para mí la democracia también está obsoleta, pero ese es un tema muy profundo también. Entonces creo que encontré el sentido de mi vida. Y por eso que me alegra, porque esta entrevista, fíjense que, como les dije, yo tengo mucha experiencia en términos de intercambio académicos con los mexicanos, pero por primera vez, y esta es la segunda vez que me entrevistan por un tema de psicopolítica, de política, de temas de constitucionalismo, de temas de interés público. Entiéndase que la política siempre va a ser un tema de interés público. O sea, yo antes estaba más en nichos muy específicos. Entonces, yo de verdad que me siento muy honrado de que ustedes me hayan considerado. Así que bueno, les cedo la palabra y espero no haberlos aburrido tanto. Muchas gracias, Cristian. No, 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 muy, muy interesante todo lo que nos dijiste y bueno, pues coincidimos prácticamente en todo lo que nos has contado. Ahora bien, Cristian, volviendo al tema de la Constitución chilena, eh, la otra fue rechazada en el referéndum que se realizó hace unos meses, porque, bueno, pues contenía una serie de, pues los grupos de izquierda se sirvieron por la cuchara grande y un montón de derechos, y bueno, pues esto no le gustó a la sociedad chilena. Ahora hay una nueva constitución, ya en enero, según entiendo, se someterá a plebiscito y se votará si se acepta o no. ¿Cómo llegamos a esta constitución y qué contiene este nuevo proyecto, Cristian? ¿Se me puedes dar un poco de luz sobre eso? Sí, bueno, a ver, entender de que este proceso que vivimos los chilenos es bastante ilegítimo porque surge
de una negociación, de una cocina política, ¿ya? Hay que remontarnos un poco a la insurrección que vivió Chile, que le llaman estallido social, malamente entiéndase que corresponde más bien a la insurrección. Entonces, en un acuerdo de paz que establece la política, entiéndase derecha-izquierda, se entrega la Constitución de 1980, la que nos regía a nosotros durante más de prácticamente 3 décadas, y las cuales, bajo esa Constitución, nosotros, como les digo, logramos crecer 11% de crecimiento real al año, anual, ¿ya? Entonces, en primera instancia, se lleva a cabo la conformación de grupos que en primera instancia estaban, para la primera propuesta constitucional, se diseña con una mayoría de izquierda, de extrema izquierda, que presenta, en Chile le llaman el mamarracho, que básicamente era un mamarracho constitucional que refundaba Chile y que lo transformaba en una plurinación, ¿ya? En términos muy generales, obviamente. Y que obviamente además le daba, que hacía crecer, expandía el poder del Estado, la extensión del Estado, la intervención del Estado, los recursos del Estado y ya los representantes del Estado en cuanto a infraestructura. Era una cosa realmente descabellada que habría sido el final de nuestra civilización como la conocíamos, porque además establecía justicias paralelas, sistemas de justicia paralelas para indígenas, para los chilenos, o sea, una cosa que atentaba contra la isonomía jurídica, la igualdad ante la ley, que atentaba contra la autonomía del Banco Central, etcétera, etcétera. O sea, era realmente una locura, y además contra la nacionalidad misma de los chilenos, entendiendo de que prácticamente establecía una plurinacionalidad en un mismo país con distintas naciones. Una cosa realmente descabellada, esquizofrénica, que fue rechazada por sobre el 60% de la población. ¿Ya? Entonces, surge una segunda instancia, también de forma ilegítima, o sea, cuando ya le habían dicho que no, la población a esta conformación de extrema izquierda que había diseñado previamente una propuesta de nueva constitución, se suponía que todo quedaba ahí. Pero no les miento, o sea, esto fue prácticamente que se perdió el plebiscito para poder aprobar esa propuesta, y el fin de semana y el día lunes ya estaban nuevamente políticos de izquierda y de derecha negociando un nuevo proceso constitucional con el objetivo de diseñar una nueva propuesta de constitución. Ahora, todo esto paralelamente dejaron de respetar la constitución chilena, porque la constitución chilena mira, se tardó en su diseño, la original, del 1980, 10 años, 8 años como mínimo, ¿ya? Entonces, y fue diseñada justamente para que fuese prácticamente imposible de modificar. Entiéndase que, como les digo, los políticos no deberían poder modificar las constituciones, porque supuestamente las constituciones o el verdadero constitucionalismo tiene como por objeto regular al político, no viceversa. Entonces, fíjense que era tan potente la Constitución de 1980 en Chile que permitió que por primera vez en la historia, y el único caso histórico de la humanidad prácticamente, que un gobernante totalitario como Augusto Pinochet saliera, entregara el poder por vía del voto popular. ¿Me entiendes? Por una votación popular. Eso no ha ocurrido jamás en la historia, donde un gobernante, un dictador o un tirano, como la gente quiere interpretarlo, pero en el fondo un gobernante de un régimen totalitario que llegó al poder por la fuerza, no por voto, eh, haya salido del poder, haya entregado el poder voluntariamente producto de la votación popular. ¿Ya? Entonces, para que vean, para eso servía la Constitución, porque se habría visto muy mal que Pinochet no respetase su propia Constitución. Esa Constitución logró el cometido de una Constitución, que es separar el poder y evitar que surjan, que emerjan o que se sostengan dictadores y tiranos. Entonces comprenderán que ya ahora en diciembre, no en enero, en diciembre ya nos falta, parece que el día 17, si no me equivoco, 17 de diciembre, se vota esto prontamente, no sé si me equivoco, pero bueno, ya no queda nada prácticamente para que esto se resuelva nuevamente, y existe una alta probabilidad de que nuevamente se rechace. Pero entender de que este conflicto que estamos viviendo en el presente
no es tanto de izquierda a derecha, o sea, es más que nada la ciudadanía siente hastío, ya está completamente sobrepasada con todas estas manipulaciones políticas, cocinas políticas, que lo único que quieren es incrementar el poder del Estado. Entiéndase eso. Yo en mi Twitter hice una diferencia entre lo que es el Estado subsidiario, que es supuestamente el actual Estado chileno, y lo que significa un Estado social y demócrata de derecho. Bueno, Venezuela es un Estado social y demócrata de derecho, ¿ya? Entonces comprenderán ustedes que en términos generales, si bien esta nueva propuesta es un poco más, no es tan revolucionaria, no es tan refundacional como la anterior, pero sigue siendo una propuesta que, bajo 4 puntos para que la gente entienda, tú tienes que, para poder valorar cualquier propuesta constitucional o constitución del presente, tú tienes que establecer básicamente 4 variables de análisis. Primero, ¿nos aleja o nos acerca a la igualdad ante la ley, a la isonomía jurídica? Bueno, en primera instancia, la propuesta chilena nos aleja porque establece minorías, grupos que en rigor pasan a ser privilegiados, ¿ya? Porque para quienes creemos en la isonomía jurídica, no se necesita hablar de mujeres, de hombres, de indígenas, de niños, de abuelos, de blancos, de negros, etc. No, todos somos iguales ante la ley, simple, punto. ¿Me entienden? No hay otra interpretación. Entonces, de la primera pregunta, en el caso chileno, la nueva propuesta es que no. O sea, en vez de acercarnos a la isonomía jurídica, nos aleja. Segundo, esta propuesta hace crecer al Estado en términos estructurales, por tanto, en número de representantes de carne y hueso, o lo disminuye. Y esta propuesta hace crecer el Estado en 11 instituciones nuevas, imagínense. 11 más. Imagínense la cantidad de personas de consumidores de impuestos, de exentos, que llegan para desequilibrar todavía más la sociedad chilena en cuanto a pagadores versus consumidores de impuestos. Entonces ya tenemos 2 preguntas y ya estamos claros que esta propuesta no cumple con el objeto del constitucionalismo. Tercero, entonces le da más recursos, o sea, agranda al Estado, correcto, y ahora, tercera pregunta, ¿le otorga más recursos o facultades para conseguir recursos al Estado? Y la verdad es que sí, ¿ya? Entendiendo que le quita un poco de autonomía, o sea, como que la política adquiere mayor relevancia sobre el control del Banco Central, lo que eventualmente el día de mañana, y aquí está la cuarta pregunta, o sea, constitucionaliza los derechos, los falsos derechos, los derechos sociales, o los elimina o los saca, y los constitucionaliza. Entonces comprenderán que es realmente peligroso porque, como le digo, se están constitucionalizando derechos que no pueden ser financiados si no es por la coacción o por la aplicación de grados de esclavitud humana. ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido, la propuesta es muchísimo más socialista de lo que ya es el actual Estado chileno, que nos hizo, como les digo, nos estancó en un 0% de crecimiento en circunstancias de que hace menos de 10 años crecíamos un 11% anual real, ¿ya? Entonces, bajo esas cuatro variables de análisis, comprenderán ustedes que el destino de Chile en el corto, mediano plazo y en el largo plazo no se ve muy favorable. O sea, estamos lejos por ejemplo, las nuevas políticas que se están insertando o que se buscan insertar en Argentina, donde se busca, por ejemplo, cerrar el Banco Central, quitarle la emisión monetaria a los políticos, ¿me entienden? Reducir ministerios. O sea, vamos todo lo contrario. O sea, nosotros Argentina está haciendo un poco lo que hizo Chile en un comienzo, cuando crecía un 11% anual, y nosotros los chilenos estamos siguiendo la vía argentina que hundió ese país y produjo más de un 40% de pobres, más de un 10% de indigencia, más de un 150% de inflación, etc. Nosotros también pasamos por una inflación en el 1973 con Allende de 1000% anual. Y hoy día tenemos menos de un 5%, pero llegamos a estar en un 1.5%, en un 2% de inflación, imagínense. Durante décadas mantuvimos esa disciplina que se está perdiendo hoy día. ¿Me entienden? Entonces, y esto es porque ustedes pueden analizar cuánto ha crecido el Estado chileno desde que retomamos la democracia y van a encontrar la respuesta. Entonces, como les digo, es una propuesta que en lo personal yo ya me tiene sin cuidado, la derecha está dividida, se está peleando.
pero entender de que existe un cálculo político y un cálculo o un análisis más constitucionalista. Yo no estoy haciendo un cálculo político, la verdad es que a mí me da lo mismo porque yo creo que Chile está condenado al retroceso o no tenemos ninguna posibilidad en el corto plazo de poder enmendar el rumbo, de, de, de erradicar o de separar la política de la sociedad y volver a lo que fuimos, ya porque lo logramos, ya lo logramos, como les decía, crecer de una forma impresionante, que estábamos prácticamente a puertas de lograr el desarrollo. Ese era el tema de discusión en la política chilena hace una década atrás. Y hoy día nuevamente estamos siendo un país bananero, un país socialistoide, donde todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado, en circunstancias que el Estado vive a expensas de todo el mundo, como lo dijo Bastiat, como lo dijo muy bien Bastiat. Entonces, eso en términos generales respecto de la propuesta de constitucional, que además que cede cierta autonomía a organismos internacionales, permite la injerencia de organismos que por los cuales son organismos burocráticos, socialistoides también, por los cuales consumidores de impuestos, por los cuales nadie ha votado, pero ahí tienen injerencia respecto de políticas que supuestamente guardan relación con el cambio climático y una serie de temáticas que no son constitucionalistas. Vuelvo a insistir, la Constitución no es un muro de los lamentos. La Constitución, el constitucionalismo no es para diseñar sociedades, no es para crear nuevos derechos, no es para crear, para darle más poder al rey, para darle más recursos al rey, para permitir que los representantes del rey se multipliquen. Simplemente es todo lo contrario, o sea, ¿me entienden? Entonces, nosotros realmente, yo por eso les planteo de que el constitucionalismo, por lo menos aquí en Chile, está completamente obsoleto, se pervirtió absolutamente, se invirtió la lógica jurídica y claramente Chile, lamentablemente, también con políticas políticamente correcto, hay una política de frontera abierta, donde ningún migrante es ilegal, donde prácticamente los migrantes que ingresan de forma ilegal tienen los mismos derechos que los chilenos, han colapsado todos los servicios sociales, todos los servicios públicos, están subiendo los impuestos, están subiendo el nivel de endeudamiento, están subiendo la emisión monetaria, o sea, ¿me entiendes? Es una cosa, es increíble cómo una minoría de personas del Estado, fanático ideológico, gente que vive completamente desarraigada de la realidad, porque son todos millonarios, el político chileno, uno de los mejores pagados del mundo, ya prácticamente en 4 años de gestión esta gente es como ganarse un premio en la lotería, o sea, se hacen realmente millonarios. Tú aquí en Chile con la renta de los políticos chilenos, en 4 años tú te podrías comprar una mansión y un Ferrari, o sea, y la mitad te sobra y la ponen qué sé yo, en algunos instrumentos financieros y puedes vivir tranquilo el resto de tu vida, o sea, solamente con 4 años. Entonces, realmente es algo insólito, es terrible como chileno, después de haber visto cómo fue de grande mi país, y además conociendo la realidad, porque por mi profesión yo fui invitado a México, fui invitado a Perú, fui invitado a Bolivia, conocía la realidad latinoamericana y además conocí 12 países desarrollados, sus capitales, donde prácticamente las cárceles estaban siendo cerradas, donde habían sido transformadas las cárceles en centros culturales, y donde nadie hablaba política y donde los políticos se reunían 3 veces al año. ¿Ya? Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible que en un mismo planeta vivamos y en mi país están buscando hacer más cárceles, metiendo más gente presa, aumentan los delitos, los crímenes, etcétera? Y resulta que hay países donde se había logrado ese desarrollo humano. ¿Cuál es la razón? Bueno, y nadie hablaba de política. Tú no sabes ni... Yo les pregunto a ustedes quién es el presidente de Estonia o de Suiza, no saben. De hecho, Suiza prácticamente no tiene ni presidente. Es como un representante, pero y además está en el cargo un año, imagínense, apenas. Pero acá en Chile, tú preguntas quién es Maduro, qué sé yo, el mismo Boric o Fernández, AMLO en México, son verdaderos rockstar. O sea, todo el mundo los conoce porque se meten en todo. ¿Me entienden? En circunstancias, como bien lo dijo Nietzsche, en circunstancias de que todo lo que dice el Estado y todo lo que tiene el Estado, lo que reparte el Estado, es robado y todo lo que dice es mentira. ¿Me entienden? O sea, todo lo que dice el Estado es mentira y todo lo que tiene es robado. Entonces, nosotros por eso les digo, el mundo al revés. Por eso les comento yo que tengo la esperanza de que algún día unifiquemos una base teórica de conocimiento
que por eso que me esmeré en escribir el libro Hegemón, Juicio, Sentencia contra el Estado, donde prácticamente tuve que leer 70 libros para escribir uno, donde resumo prácticamente toda la teoría del Estado para poder desmontarlo y para que la gente recupere la verdadera conciencia de clase. Entonces, desde ese punto de vista, mi afán es ese, como que lleguemos a un mínimo común de conocimiento para que no sea necesaria la guerra, la división, la pelea, que lleguemos el día de mañana a un nuevo pacto social donde nuestro compromiso de todos los países sea desarrollarnos y que en ese compromiso también participen los políticos. Porque yo no creo que tengan verdadera conciencia respecto de lo mal que le hacen a la sociedad. No creo que exista un verdadero dolo, por lo menos para la mayoría de los políticos. Pero sí entiendo que son gente muy desconectada de la realidad, muy ignorante, son prácticamente todos analfabetos, algunos inclusive analfabetos primarios, analfabetos secundarios o analfabetos funcionales, pero son personas que se enriquecen y que básicamente están sujetos a un principio de subsistencia. Y en ese sentido, nunca van a morder la mano que les da de comer. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos algún día discutir estos temas, discutir realmente qué es lo que es el constitucionalismo, qué es lo que fue, qué es lo que es ahora, y si vale la pena seguir sosteniéndolo. Porque yo les digo de verdad, o sea, no les puedo mentir. Para mí, una de las causas del subdesarrollo y de la pobreza en nuestras naciones, incluida México y Chile, justamente es la Constitución. Porque la clase gobernante lo que hace es modificarla para poder justamente violar los derechos naturales, los derechos perfectos de los seres humanos, que son la vida, la propiedad, la libertad y el cuarto derecho natural, más importante de todo, que es el derecho a la violencia defensiva. ¿Qué significa eso? A defendernos cuando nosotros somos violentados o se violan nuestros otros derechos. El país del mundo que está más avanzado en esto, que el que más se acerca a un nuevo sistema de organización social que yo propongo en el libro Hegemón, que se llama Execracia o el autogobierno, el gobierno del ser, es Suiza, que ni más ni menos es el país con los mayores grados de desarrollo humano del mundo y los países más prósperos del mundo y con la mayor libertad económica del planeta, o sea, el que está más cerca del libre mercado, del capitalismo del planeta, que no existe en el mundo, porque mucha gente pelea contra molinos de viento, o sea, el libre mercado, no existe ninguna economía que no sea central y planificada por el Estado, o sea, no existe ninguna economía libre del Estado en este planeta. Entonces, entiéndase eso, yo reconozco y he estudiado mucho, como si fuesen personas, a los países para ver qué hacen esos países para lograr el desarrollo. Así que yo, por lo general, trato de fijarme en el vaso medio lleno. Yo creo que esto no se necesita violencia, no se necesita división, se necesita dejar de creer en el Estado, de recuperar nuestra verdadera conciencia de clase y reconocer cuáles son nuestros límites como seres humanos y cuáles son nuestras potencialidades. Y eso, no más que eso, no mucho más que eso para poder realmente el día de mañana establecer un nuevo pacto social que permita desarrollarnos a todos y que permita pacificarnos a todos y que permita erradicar la pobreza y la violencia en el mundo. Como lo han logrado varios países, como les digo, que tienen tasas de pobreza cercanas a iguales a cero y donde las cárceles han sido cerradas o transformadas en centros culturales. Así que Sí, así es. ese. Uh-huh. Así es, Cristian. Bueno, pues también imposible no estar de acuerdo con todo lo que has comentado. Yo solamente, antes de terminar, Cristian, pues quisiera preguntarte, porque, bueno, independientemente de la mala opinión que se tenga sobre la constitución que emitió el Consejo Constitucional, ya no un Congreso Constituyente como la vez pasada, Uh-huh. bueno, de todos modos, bueno, pues algo va a pasar. Tú mencionas que hay posibilidad de ser rechazada. Yo he leído varias opiniones en ese sentido. ¿Qué pasaría en este caso, Cristian? Obviamente yo creo que no hay todavía un escenario, pero ¿cuál es tu previsión? Bueno, yo creo que la mayor probabilidad es que se rechace, y si se rechaza, a ver, mejor partamos de la base que independiente del resultado, esta gente, la clase política, la clase gobernante de Chile, va a seguir molestando igual. ¿Por qué? Porque la extrema izquierda, imagínense, ellos lo han dicho, lo han verbalizado ya, esto no es una idea mía. Ellos consideran que la mejor constitución del mundo
que es letra muerta al final, es la Constitución venezolana. Entonces, bajo esa visión, además con este afán de refundar Chile, nunca van a quedar conformes, ya sea con el rechazo o con el apruebo. De hecho, la mayoría de la extrema izquierda está por el rechazo. Y de hecho, ahí está la controversia, porque curiosamente, la mitad de la derecha y la izquierda eh, están todos por el rechazo, pero por distintos motivos. O sea, no es que, a ver, como les digo, no, hay un efecto halo ahí que la gente dice, bueno, si tú votas como la izquierda eres de izquierda, o si tú votas como los comunistas eres comunista. No, no es tan así, eso es un tema, es más propaganda. Básicamente la izquierda quiere algo más extremo y la gente de derecha que vota en contra porque considera de que por ningún motivo se puede pasar de un Estado subsidiario, por lo que ya le he explicado, a un Estado social y demócrata de derecho que es un Estado más socialista. ¿Ya? Entonces, el resultado es incierto, aunque durante todo el transcurso desde que se inicia este nuevo proceso, segundo proceso, siempre ha habido una tendencia favorable al rechazo, ¿ya? Pero si llegase a aprobarse, como les digo, no, la izquierda, la extrema izquierda, no va a cesar su afán de modificar lo que exista, porque además es su juego, es su razón de ser, y ellos prácticamente, esa es la política, ¿ya? O sea, siempre estar tratando de empujar un poquito más hacia el lado, lo que le llaman la ventana Overton, siempre empujarla hacia la izquierda, y obviamente que la derecha, que es un poco más timorata, un poco más débil respecto de sus convicciones, tiende a pisar el palito, como se dice, y seguir el juego a la izquierda, y por eso es que Chile ya a la Constitución de 1980 han aplicado más de 200 modificaciones, que todas esas modificaciones siempre fueron de carácter más socialista, ¿ya? Entonces, por eso les comento de que el resultado, independiente cual sea, mi pronóstico es que esto no va a quedar acá, no se va a cerrar el proceso constituyente, ¿ya? Van a seguir por A o por B, van a seguir yo creo que conspirando a nivel de cocinas políticas en el Congreso de Chile o por el activismo político desde afuera. Algunos ya están haciendo llamados a una nueva insurrección, ¿me entienden? Pero por otro lado hay gente confiada que yo no creo que tenga hacen un mal diagnóstico, ¿ya? Pero hay gente que tiene un pensamiento un poco mágico, que creen que si gana el apruebo, mucha gente derecha sobre todo, esto va a terminar. O sea, se va a aceptar la nueva... Y no, para nada. Ellos tienen que entender de que la nueva propuesta tiene bastante falencia desde el punto de vista de lo que es la parte de aplicación propiamente tal, y que para que quede instaurada en un 100% pueden pasar años, incluso más de una década. Ojo con eso. Para que se lleve a cabo, se construyan, se desarrollen estas nuevas estructuras gubernamentales, se afinen ciertas variables específicas respecto de temas muy específicos, porque fíjense que tiene más de 50.000 palabras. Y eso es lo otro, que es muy ambigua. Entonces, hemos estado meses peleando, ¿no? Y yo creo que cada bando hace una buena interpretación respecto de su punto de vista. Y eso es peligroso. O sea, la ambigüedad en la lógica jurídica es muy peligroso, cuando las constituciones deberían ser así algo como los 10 mandamientos. O sea, no robar, no mentir, no expropiar, ¿me entienden? No imprimir, cosas así. Tiene que tener un carácter negativo, pero no positivo. Entonces, esta propuesta constitucional es muy positivista, y ese positivismo, ese como diseñar cosas, encauzar ciertas cosas, garantizar ciertos derechos, judicializar ciertos derechos a productos y necesidad, a productos y servicios, es una cosa terrible, ¿eh? Entonces, todo ese teje-maneje respecto de la instauración, de cómo se aplica la teoría a la praxis, nos puede tardar 10 años, yo creo que por lo bajo, para que nosotros digamos el proceso constitucional está finito, ¿ya? Estamos todos de acuerdo, esto ya está zanjado, sigamos viviendo los próximos 50, 100 años. Así que, para nada, esto termina acá, Bien. pero, y con esto finalizo, si se rechaza, yo creo que, como les digo, la izquierda no va a quedar tranquila, va a seguir insistiendo, pero se conserva el Estado subsidiario, y que cambiarlo va a ser bastante más difícil, entendiendo de que ya por lo menos la gente capta la diferencia o está comenzando a entender,
punto de vista de educación cívica, cuál es la diferencia entre un Estado subsidiario y un Estado social y demócrata de derecho. Así que eso pero bajo ningún concepto, esto se termina en la próxima, el 17 de diciembre, parece que, si no me equivoco. Sí, 17 de diciembre, una semana después de la asunción de De mi Milei ley. en Argentina. Sí, de domingo a domingo. Exactamente. Así es, Cristian. Bueno, pues yo te agradezco mucho. Nos has dado mucha luz y además escucharte es siempre un gran aprendizaje. Muchas gracias de verdad. Y bueno, vamos a ver qué pasa en unos días y lo que suceda, bueno, pues va a implicar algunas serias lecciones que todos debemos de considerar. Muchas gracias, Cristian. Te agradezco mucho a nombre de México Libertario y yo le pido a la gente que ha visto este programa o lo verá, bueno, pues que sigan a Cristian en sus redes sociales, en los cursos que da y yo estoy seguro que será tan elocuente como fue en esta entrevista. Víctor Hugo, muchas gracias a todos y como les digo, un honor para mí colaborar en lo que sea. Espero que en el futuro podamos llegar a desarrollar proyectos en conjunto. Así que un abrazo a todos los amigos mexicanos, a México Libertario y felicitaciones también por la senda que han escogido. Muchas gracias por enseñarle también a la gente que existe otra visión respecto de lo que es la política y de lo que es posiblemente el futuro de las naciones. Muchas gracias.